Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Compartimos algunas características con los animales, pero sus mentes son completamente diferentes. Todos conocemos el término ojos de cachorro, y la mayoría de nosotros hemos sentido una oleada de emoción al ver a un perro con esta expresión aparentemente triste. Pero, ¿pueden los perros realmente sentir emociones? En realidad, el antropomorfismo y el antropocentrismo son enormes obstáculos para ver a los animales como realmente son. Esto se debe a que los científicos están entrenados para observar, y no están destinados a atribuir características humanas a otros seres o, en otras palabras, a antropomorfizarlos. Un científico podría decir que un elefante se interpuso entre su hijo y una hiena, pero se negaría a decir que lo hizo para proteger al bebé. Después de todo, podría haber otra razón. ¿Y el antropocentrismo? Esa es la idea de que los humanos son excepcionalmente capaces de sentir y pensar. Esto es importante, porque si otros animales no pueden sentir o pensar como nosotros, ¿por qué deberían tener derechos? Por lo tanto, una mejor manera de ver a los animales es reconocer que tienen mentes, aunque tengan sus propias mentes. Por ejemplo, gracias a su excelente audición, un elefante notará que se acerca un camión, o una manada de animales mucho antes que un humano. Como resultado, es posible que se muevan mucho antes de que su controlador detecte algo que se acerca. No reconocer este hecho hace que sea fácil malinterpretar el comportamiento de los elefantes. Por lo tanto, es clave reconocer las diferencias entre los humanos y los animales, pero también las que existen entre todas las criaturas de forma individual. Esto se debe a que cada ser humano es igual pero diferente, y eso también es cierto para todas las demás especies. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una larga historia en común con otros animales y, por lo tanto, compartimos raíces comunes, pero también nos hemos alejado de ellos de diversas maneras. Sin embargo, todavía compartimos objetivos como los de la supervivencia, la reproducción y la búsqueda de alimentos y refugio. Teniendo en cuenta todos estos puntos en común, la idea de que los animales no pueden pensar ni sentir es totalmente absurda. Pero, ¿cómo podemos demostrar que sí pueden? Las orcas se comunican de formas complejas, al igual que otros animales. Así que las orcas pueden comunicarse entre sí, pero el hecho de que los humanos no puedan entenderlas es en realidad el resultado de nuestra propia mala audición. El sonido viaja mejor en el agua que en el aire, por lo que las orcas son criaturas vocales, y simplemente no tenemos los oídos para escucharlas correctamente. Las orcas pueden comunicarse a través de distancias de 150 millas utilizando el sonido para enviar mensajes y localizar peces. También falta la percepción visual humana, lo que significa que lo que llamamos luz visible, es solo una fracción de la luz que existe. Muchos animales ven más o simplemente lo ven de manera diferente a nosotros, a veces ven con otros sentidos además de la vista. La interpretación de los sonidos puede considerarse una forma de visión que incluso los humanos pueden aprender. Por ejemplo, el activista estadounidense Daniel Kish ha estado ciego desde que tenía 1 año, pero se mueve con clics, como un sonar. Simplemente hace clic de una manera que resuena en el espacio que lo rodea, produciendo así una imagen del entorno en su mente. Es tan hábil que incluso puede andar en bicicleta en el tráfico. Por lo tanto, está claro que la comunicación es más que solo palabras. Tomemos como ejemplo a los elefantes, que pueden hablar emitiendo vibraciones a frecuencias que los humanos ni siquiera pueden oír y apenas pueden sentir. Estos asombrosos animales captan los ruidos de otros elefantes a kilómetros de distancia, vibraciones que los humanos pasan desapercibidas. Incluso el aroma es una forma de comunicación, como la forma en que las flores hablan con los insectos a través de sus diversos olores. Y si parecía que el mundo natural no podía ser más inteligente, piénselo de nuevo, porque los animales pueden incluso aprender los idiomas de los humanos. Los delfines de Hawái han demostrado comprender las diferencias sintácticas después de aprender un poco del lenguaje humano, podían discernir entre la orden humana hablada de recibir un anillo de la persona A para dárselo a la persona B y lo contrario. Si esa no es una señal clara de que los animales usan la cabeza, ¿qué lo es? La mayoría de los experimentos y teorías no pueden descubrir lo que piensan los animales.
Si alguien te pidiera que diseñaras un experimento para determinar qué pensamientos pasan por la cabeza de un animal, ¿qué harías? Bueno, una teoría popular para probar la capacidad de pensamiento de los animales se llama teoría de la mente, o la capacidad de determinar lo que probablemente piensen los demás y luego responder en consecuencia. Así es como se desarrolló. En 1978, los investigadores mostraron a un grupo de chimpancés películas de humanos que se enfriaban o no lograban alcanzar un plátano. Luego, a los chimpancés se les permitió elegir entre diferentes imágenes que se ajustaban al problema. Por ejemplo, una imagen de un calentador para calentar o una imagen de un palo para alcanzar un plátano. Los chimpancés no seleccionaron la imagen correcta, lo que demuestra ostensiblemente que carecían de una teoría de la mente. Pero la evidencia del comportamiento de los chimpancés en la naturaleza contradice esto. Esto se debe a que, en condiciones naturales, donde solo el macho alfa tiene relaciones sexuales con las hembras, los chimpancés de menor rango a veces desafían el dominio del líder. Lo hacen sabiendo que esto incitará al macho alfa a provocar una escena, creando una distracción durante la cual el macho de menor rango puede copular con una hembra a espaldas del alfa. Esto nos dice que los chimpancés saben cómo piensa el macho alfa y cómo responderá a sus acciones. Pero no nos dice mucho sobre lo que piensan los chimpancés. De hecho, otros experimentos y explicaciones también han fallado en ese frente. Por ejemplo, la autoconciencia se puede probar colocando una marca de tinte en la frente de un animal, y haciendo que se mire en un espejo. Si el animal se reconoce a sí mismo e intenta quitar la marca, se cree que es consciente de sí mismo. Sin embargo, esta prueba solo demuestra una comprensión de la reflexión, es decir, que la imagen reflejada no eres realmente tú. No demuestra nada sobre la autoconciencia. Incluso mirar el cerebro de un animal no ayuda. Por ejemplo, aunque el cerebro de un albatros es muy similar al de un humano, su inteligencia no se parece en nada a la nuestra. El pájaro simplemente necesita diferentes habilidades, como saber cómo abrirse camino a través de varios cientos de millas de clima tormentoso. La domesticación es clave para entender ciertos animales y nuestras relaciones con ellos. Como ya sabrás, los perros domesticados de hoy en día descienden de los lobos. Pero es probable que no sepa cómo se produjo este proceso de transformación. De hecho, los perros se domesticaron a sí mismos. He aquí cómo. Sorprendentemente, no fue la cría selectiva de humanos lo que domesticó a los perros, sino la adaptación de los propios animales a los asentamientos humanos que les proporcionaron alimento. Esto hizo que fuera ventajoso para los perros salvajes ser amistosos con los humanos, ya que los lobos amistosos obtenían más comida, se reproducían más y, finalmente, se convirtieron en lo que conocemos como perros. Pero a la vez que ganaban seguridad y comida, perdían su independencia. Por ejemplo, si a un perro se le presenta una caja cerrada, buscará ayuda humana, mientras que un lobo intentará abrirla. Y eso no es lo único que cambió en el animal, este proceso incluso transformó su apariencia. Los experimentos con zorros en Siberia han encontrado un vínculo genético entre la amabilidad, y las orejas caídas y la cola rizada. Los simpáticos zorros fueron los más seleccionados por los humanos y, por lo tanto, tuvieron más crías, lo que hizo que las orejas caídas y la cola rizada fueran más comunes. Pero la reproducción selectiva también puede ocurrir sin intervención humana. Por ejemplo, como aprendimos anteriormente, entre los chimpancés, el macho dominante tiene el monopolio de la reproducción. Por lo tanto, protege agresivamente su posición. Sin embargo, los parientes cercanos del chimpancé, los bonobos, son una historia diferente. Entre esta especie dominan las hembras y son los machos amistosos, no los agresivos, los preferidos para la reproducción. Como resultado, la especie se ha vuelto más amigable con el tiempo. Este es esencialmente un ejemplo del desarrollo de un temperamento característico mediante la reproducción selectiva. Por lo tanto, si bien la domesticación no se comprende bien en lo que respecta a la inteligencia animal, lo que sí sabemos al respecto ayuda a explicar las limitaciones humanas para comprender los pensamientos y sentimientos de los animales.
Solo piense en cómo algunas personas asumen que los perros son estúpidos porque son leales incluso cuando se les maltrata. Pero esto no es cuestión de falta de inteligencia, el perro simplemente sabe que ser leal a quien lo alimenta le ayudará a sobrevivir. Los cerebros de otros mamíferos son similares a los de los humanos. ¿Sabías que la estructura básica de tu cerebro es muy similar a la de otros mamíferos? Este hecho sorprendente dice mucho sobre el pensamiento animal, porque tener cerebros y hormonas comparables a los de los humanos hace que otros mamíferos actúen, sientan y piensen de manera muy similar a nosotros. De hecho, los animales realmente demuestran la cognición, la capacidad de percibir y adquirir conocimientos. Por ejemplo, los elefantes aprenden conscientemente qué plantas comer de los elefantes más viejos observándolos y degustando los alimentos que comen. Así que, si bien nuestra experiencia del mundo puede diferir de la de ellos, ciertamente no tenemos el monopolio de la conciencia. Sin embargo, la ciencia ha argumentado durante mucho tiempo que los animales no pueden estar conscientes porque su corteza cerebral es simplemente demasiado pequeña. Sin embargo, hay humanos como Roger, un joven de 30 años que perdió el 95% de su corteza cerebral a causa de una infección, pero aún sabe quién es. Y el cerebro puede incluso enseñarnos cómo se sienten los animales. Por ejemplo, la hormona oxitocina es esencial para crear vínculos afectivos en los seres humanos, así como en la mayoría de los demás mamíferos. Por lo tanto, si está bloqueado en el cerebro de una persona, es probable que se sienta más sola. El hecho de que lo mismo sea cierto para los humanos y los animales sugiere una similitud tanto en nuestro cerebro como en nuestros sentimientos. Pero, ¿qué pasa con los animales con cerebros diminutos? ¿También pueden sentir? En realidad, el tamaño del cerebro es un mal indicador de la inteligencia animal. Una mejor es lo similar que es el cerebro de un animal al nuestro. Esto se debe a que un cerebro más grande, si bien significa más potencia de cálculo, no es necesariamente útil. Por ejemplo, el atún tiene un cerebro más pequeño que el de los delfines, pero es igual de bueno para cazar. Los cerebros grandes son necesarios para socializar y cooperar con los demás. Esto se debe a que cuando los individuos son responsables de la supervivencia de un grupo, se necesita un cerebro más grande o social. Basta con pensar en las tácticas empleadas por los chimpancés para afirmar su dominio. En el caso de los animales que sí tienen cerebros sociales, como los primates, los elefantes, las ballenas y los delfines, es difícil negar que piensan y sienten como los humanos cuando sus cerebros se parecen tanto al nuestro. Los elefantes viven en sociedades organizadas, cooperando y cuidándose unos a otros. Si alguna vez has observado elefantes, sabrás que se organizan por grupos, una clara indicación de su compleja sociedad. De hecho, los elefantes incluso entienden las relaciones dentro del grupo, como qué bebé pertenece a quién. Esto se denomina entender las relaciones con terceros y es clave para funcionar como grupo. No solo eso, sino que son una especie dirigida por una matriarca que posee el conocimiento y la historia del grupo. Cuando muera, otra hembra ocupará su lugar, el grupo se dividirá o se fusionará con otra. Además, dado que es esencial que las familias de elefantes recuerden dónde se encuentran los abrevaderos y las fuentes de alimento, necesitan un cerebro adaptable y capaz de aprender. Por lo tanto, cuando nacen los elefantes, sus cerebros pesan solo un 35% más que el cerebro de un elefante adulto, lo que les da suficiente espacio para desarrollarse. Compare eso con el 90% del peso cerebral al nacer en la mayoría de los demás mamíferos. Los elefantes también cooperan y, cuando se pierden, buscan a otros. De hecho, incluso pueden sentir las emociones de otro elefante. Por ejemplo, cuando un elefante está herido, otro lo alimenta, lo que demuestra que comprende esas situaciones y responde con compasión. Al igual que en los humanos, este comportamiento libera oxitocina en el cerebro del elefante, recompensándolo por ayudar a los demás. Pero, ¿cómo se desarrolló esta sociedad organizada de elefantes? Todo se debe a su largo proceso de crianza de las crías. Los elefantes machos mayores de 30 años experimentan mosto, un periodo anual de aumento de las hormonas reproductivas que los hace agresivos y competitivos durante meses seguidos.
Por otro lado, aunque las hembras entran en celo a partir de los 11 años, solo es durante 4 días seguidos. Si quedan embarazadas, tendrán un hijo durante 2 años después de la concepción y lo amamantarán durante otros 2. Eso significa que cada elefante hembra solo está lista para aparearse 4 días cada 4 años, lo que explica fácilmente la competencia entre los machos. Por lo tanto, hacer un bebé elefante es un trabajo duro y esos bebés necesitan protección. Dado que los machos adultos cargados de testosterona perturban la paz del grupo, los varones jóvenes permanecen subordinados en las familias matriarcales y las abandonan cuando crecen. Las acciones humanas han moldeado la conciencia animal. ¿Te imaginas a alguien persiguiéndote con una pistola? La mayoría de nosotros estaríamos aterrorizados. Así que nos sorprende que los animales también respondan así. Las orcas, una especie que ha sido cazada sistemáticamente, incluso con ametralladoras, disminuyeron drásticamente en número en el siglo XX. Estas llamadas orcas cazaban los mismos peces que los pescadores apreciaban y, por lo tanto, se las consideraba una competencia. Además de eso, sus crías eran capturadas para almacenar acuarios. Como resultado, las orcas comenzaron a evitar ciertos lugares y rutas. Sin embargo, si bien Norteamérica prohibió en gran medida su asesinato o captura en la década de 1970, se siguen cazando en Groenlandia e Indonesia hasta el día de hoy. Los elefantes también tienen que lidiar con los depredadores humanos. Los cazadores furtivos de marfil han reducido drásticamente la población de elefantes africanos, que solía cubrir todo el continente. El comercio de marfil se prohibió en 1990, pero los hábitats de los animales y el suministro de alimentos siguen disminuyendo. En Kenia, la población humana se ha cuadruplicado en los últimos 40 años, mientras que la población de elefantes ha disminuido en 4/5 partes. Este cambio ha provocado que los elefantes adopten respuestas únicas ante las personas. Por ejemplo, a los elefantes les aterrorizan los masáis, un grupo étnico seminómada de Kenia y Tanzania, que empuñan una lanza, porque los miembros de estas tribus suelen herir a los elefantes cuando tratan de proteger su propio ganado. Así, cuando a los elefantes que vivían cerca de los masáis se les obsequiaron 3 camisetas diferentes, una perteneciente a un masái, otra a un lugareño diferente y otra a un investigador, solo reaccionaron con miedo ante la camisa masái, literalmente oliendo el peligro. Lo mismo ocurre con las voces, los animales estaban relajados en presencia de angloparlantes, pero respondían con miedo a la voz de un masái, lo que significa que saben que no todos los humanos son iguales. Sin embargo, ni los elefantes ni las orcas suelen mostrar odio por las personas. De hecho, los elefantes son generalmente amigables con los humanos, y los únicos casos en que las orcas dañaron a una persona ocurrieron en cautiverio. Incluso se ha informado que las orcas ayudan a los humanos necesitados, protegiéndolos de otros depredadores. Los lobos viven en sociedades complejas y son capaces de ser generosos. Por lo tanto, los cerebros de los elefantes son comparables a los de los humanos y, por lo tanto, tienen una inteligencia similar. Pero, ¿qué pasa con otros animales? Bueno, se pensaba que una manada de lobos estaba dirigida por un macho alfa. Sin embargo, todos los miembros de la manada son cruciales, desde la hembra alfa con la que se reproduce hasta sus crías. Esto se debe a que los alfas necesitan a sus crías para cazar y necesitan un compañero para criarlas. Esto es especialmente importante ya que los lobos son uno de los pocos animales que cazan presas más grandes que ellos, como los alces, una tarea que exige cooperación y trabajo en equipo. Todos los miembros de la manada son necesarios, ya que algunos corren más rápido, mientras que otros son más pesados, y más capaces de atrapar a sus presas. Sin mencionar que este proceso debe ocurrir en un instante, antes de que las peligrosas astas de un alce puedan causar algún daño. Por lo tanto, la pareja alfa debe ser líderes seguros que capaciten al equipo. Los líderes que son demasiado agresivos a menudo conducen a una falta de cooperación entre los miembros de la manada. No solo eso, sino que esos alfas corren el peligro de ser derrocados por otros lobos de la manada. Por ejemplo, cuando estalla una pelea, todos los lobos toman partido y los alfas corren el riesgo de perder su posición si han sido demasiado agresivos con los demás. Bien,
ahora sabes que los lobos están organizados, pero, ¿sabías que también pueden ser generosos? Por ejemplo, en 1995 se reintrodujo un grupo de lobos en el Parque Nacional de Yellowstone para restablecer el equilibrio natural de los alces. El mejor asesino entre ellos era un lobo llamado 21, y en todo su tiempo cazando en el parque nunca mató a un lobo rival. Incluso dejaba que los cachorros lo golpearan, demostrando que era consciente de cómo sus acciones serían percibidas por los demás. Siempre demostraba ser más fuerte en las peleas y, como el perdedor naturalmente disminuiría su estatus, el territorio y el estatus de 21 estaban asegurados. Por lo tanto, tenía fácil acceso al apareamiento y a la comida, y no tenía motivos para matar a sus rivales. Todos los lobos son diferentes, pero históricamente se los ha marcado como malvados. Todos sabemos que cada persona es diferente y lo mismo ocurre con los animales. Sin embargo, la personalidad en los animales no se reconoce en gran medida, y es un área de estudio que requiere más atención. Por ejemplo, O6, la nieta de 21, era una cazadora aún más capaz. Podría derribar 2 alces sola, una hazaña inaudita hasta ese momento. Naturalmente, su manada prosperó. Pero durante un duro invierno, Yellowstone resultó ser un coto de caza demasiado pequeño y abandonaron el parque. O6 murió durante la transición junto con algunos miembros de su manada y sus hijos. La manada estaba perdida sin ella y, tras días de frenética búsqueda de su líder, se separaron debido a batallas por el liderazgo y a malas decisiones. Fue el liderazgo y la individualidad de O6 lo que hizo que su manada fuera tan fuerte. Cuando la perdieron a una maestra. Por lo tanto, los lobos pueden expresar su individualidad, pero muchos otros animales pueden entender la individualidad de otras especies además de la suya, incluso de los humanos. Por ejemplo, los cuervos que son etiquetados por los investigadores reconocerán a la persona que los marcó incluso años después. Las aves responden a estas personas con fuertes chillidos y ataques. Como resultado, la mayoría de los investigadores ahora usan máscaras cuando atrapan cuervos para evitar ser cazados. Pero a pesar de tener personalidades individuales, los animales, especialmente los lobos, están sumidos en los problemas causados por los humanos y sus prejuicios. Por ejemplo, los lobos han sido durante mucho tiempo símbolos del mal y el miedo en la literatura. Representan peligros incivilizados, una falta de ley y orden. Como resultado, durante la Edad Media europea, los lobos eran cazados por miembros de la Iglesia que los consideraban el perro del diablo. Afortunadamente, no todos los seres humanos tratan a los animales de esta manera, y los pueblos indígenas a menudo han obtenido mejores resultados con animales salvajes como lobos, leones y tigres, a los que respetan. Por ejemplo, durante mucho tiempo en Siberia, los tigres no mataban a los humanos, pero todo cambió con la llegada de los colonos que no honraban a los animales de la misma manera. Las orcas tienen una sociedad altamente desarrollada, pero dividida. Si solo miraras sus dientes, las orcas se parecerían a un T-Rex marinero. Pero conózcalos y verás que son cooperativos, generosos y no representan una amenaza para los humanos. ¿Por qué? Las orcas viven en sistemas sociales extremadamente complejos en los que las madres desempeñan un papel esencial. Por ejemplo, las familias viven con su matriarca y, si bien se aparean mientras socializan con otras familias, seguirán viajando con la matriarca después, ya que es responsable de memorizar las rutas y los mejores lugares para comer. Para comunicarse, cada familia usa llamadas únicas, pero también comparte algunas en común con otras familias cuyas llamadas las unen en un grupo. Varios grupos forman clanes, que también emplean un conjunto específico de llamadas. Los clanes socializan con otros clanes con las mismas llamadas para formar una comunidad que no interactúe con otras comunidades de orcas. Pero, ¿cuánto tiempo lideran sus clanes las matriarcas? De hecho, pueden permanecer en su posición mucho después de entrar en la menopausia. Esto es una rareza en el mundo natural, ya que, por lo general, los animales que dejan de reproducirse luchan por sobrevivir. Sin embargo, en el caso de las orcas, las matriarcas ancianas desempeñan un papel crucial en la supervivencia de las crías.
De hecho, los orcas machos menores de 30 años tienen 3 veces más probabilidades de morir si su madre muere porque dependen de ella para alimentarse. Incluso las ballenas hembras mayores de 30 años tienen 2,5 veces más probabilidades de morir cuando su madre muere. Otro dato curioso sobre las orcas es que disfrutan del sexo. Eso se aplica incluso a las que han entrado en la menopausia y a las ballenas del mismo sexo. Muchas orcas incluso se masturban frotándose contra los barcos o excitan a otras ballenas frotándose contra ellos. Por lo tanto, hay muchos puntos en común interesantes entre las orcas, pero también difieren enormemente entre sí. Las diferentes comunidades mantienen la distancia, y los que viven de peces no socializan con los que comen mamíferos. Todavía se los considera una sola especie con diferentes tipos, pero el hecho de que se autosegreguen de forma única, y no se crucen indica que en realidad son una especie completamente diferente.